Buenas tardes. Esta presentación la realizo con el fin de hablar de los procesos lingüísticos y la promoción de habilidades comunicativas como parte de la clase, entendiendo que el proceso lingüístico o que la habilidad de desarrollo que tiene el niño de producir, de entender, de interaccionar con el lenguaje es una habilidad social, que como habilidad social le va a servir para la vida. Entonces espero que a partir de esta presentación y del texto que yo les he dejado para leer y afianzar estos conocimientos, podamos hacer un diálogo en nuestra próxima clase y entender ese vínculo o esa articulación que existe entre el lenguaje, pensamiento y el desarrollo social. Gracias. Inicio desde esta imagen para establecer la diferencia que hay entre comunicación y lenguaje. Desde los animales, o desde la imagen que nosotros tenemos, se reconoce que el comportamiento de un individuo con un objeto tiene la intención de conocer ese objeto, olerlo, palparlo, tocarlo, interaccionar con ese objeto para producir conocimiento, para adquirir conocimiento a partir de él. No obstante, no es una experiencia de comunicación, pues para que sea una experiencia de comunicación se requeriría que viniera otro individuo, que en este caso sería otro chimpancé, para interactuar con su grupo y entrar entre los dos en una especie de señales comunicativas que pueden incluir gestos, que pueden incluir signos, algunas vocalizaciones o algunos elementos de sonido en los cuales ese conocimiento del objeto se vuelve comunicación es a través de un diálogo que no se produce con palabras, sino un diálogo que puede ser a partir de esas expresiones. Esto es lo que hace que el sistema de comunicación sea un sistema complejo que utiliza señales, pero esas señales no del todo son lingüísticas, sino que se componen de esos sonidos, sino se componen de algunos elementos que se vuelven cruciales para poder entender y comunicar unos significados que se construyen con los otros. Desde este ejemplo, en la parte de los animales, es que nosotros desarrollamos esta distinción también para poder entender la comunicación en los humanos. El bebé como tal es desde que nacemos, no el bebé solamente, sino desde que nos nacemos, la faceta del ser humano incluye ser un ser social, cultural y un ser de conocimiento. El bebé humano emite señales comunicativas que incluyen las miradas y los gestos que hablaba en este momento. Si uno le preguntara a los padres de familia que si se entienden, que si se comunican con ese bebé, ellos dirían que sí, porque son muchas las señales que se construyen entre ambos. No obstante, esas señales y esas comunicaciones que se dan en los primeros años no están mediadas por el uso de la palabra. En el caso de los niños sordos se adquiere un lenguaje también bajo una modalidad distinta a la vocal, también es la gestual, a través de unos signos. Entonces empezamos a entender que los niños desde el nacimiento también van en esa producción de esos signos que sirven para la comunicación. Entonces, en términos generales, tendríamos que diferenciar la comunicación y el lenguaje. Esto entendiendo que para poder fomentar en la infancia estos conceptos o estos procesos, más que conceptos, estos procesos, pues tendríamos que hacerlo de una manera holística, en la cual se puedan desarrollar elementos sociales y elementos que no constituyen solamente el uso de la palabra. Para seguir, tenemos que hacer la distinción entre lenguaje, comunicación y habla. La comunicación es el intercambio de información entre emisor y receptor a través de distintas señales y signos desarrollados, como vocalizaciones, gestos y palabras. Tengan en cuenta que para que haya un intercambio comunicativo no necesariamente tiene que estar la palabra, sino que es esa interacción de sujeto a sujeto la que permite que se cree la comunicación y la cual tiene una intención. Por su parte, el lenguaje es la capacidad innata para comunicar información mediante signos arbitrarios o códigos o combinaciones de códigos que representan las ideas, los pensamientos que tiene una persona. Este sistema se organiza por reglas que vamos a ver a continuación, y se materializa en el uso de las lenguas. Tengan en cuenta que, como lo dije, el lenguaje es una capacidad innata de los seres humanos y, ante todo, al tener esa capacidad, el ser humano es la que utilizamos para poder materializar las comunicaciones por medio de la palabra. Por su parte, el habla hace referencia al lenguaje oral escrito, puede ser el lenguaje oral o escrito, que construye significados. En el habla
hay que entender que se plantea y se materializa la ejecución individual de una lengua. Por su parte, el sujeto comunica mediante dicha interacción de la lengua. Y ese es un aspecto que dota de significado. Eso, lenguaje, lengua y habla forman una tríada de componentes que desarrollan lo lingüístico y cada uno le corresponde diferentes procesos de aprendizaje que influirán en el conocimiento del entorno social y cultural del niño, así como se desarrolla una competencia social y emocional. ¿Qué queremos decir eso? Que a partir de estas triadas, a partir de todos estos elementos, el niño es capaz de expresar sus emociones, sus sentimientos y adquirir de alguna forma o validar ese estatus social que tenemos todos los seres humanos como participantes de una cultura que no es propia, con una sociedad en la cual nosotros pertenecemos. Desde el aporte desde la cognición, en el cual Piaget nos recuerda que la comunicación interpersonal ante todo es una producción de significados entre emisor y receptor, que se hace de manera creativa porque pues no hay interacciones iguales, todos tenemos interacciones distintas en las cuales hay unos productos que son distintos en cada interacción. De esta manera se entiende la interacción como un reflejo del pensamiento y de la socialización, teniendo en cuenta que lo que nosotros hablamos, que lo que nosotros producimos a partir del lenguaje es lo que nosotros somos, el grado de cognición que nosotros tenemos. Dentro de esto, Jean Piaget habla de 3 elementos básicos. Uno, el intercambio cooperativo, entendiendo como la cooperación, como esa disposición que tienen ambos sujetos para comunicarse por medio de unas reglas que son compartidas y complementarias. Para comunicarse con alguien, pues debemos hacerlo desde este presupuesto básico, porque si no fallaría la comunicación, estaríamos en un unísono que no nos permitiría producir un significado completo de esta comunicación. Y la comunicación resultaría ineficaz. Otro aspecto es el contexto cognitivo común. Frente a ello, los conocimientos previos que poseen emisor y receptor son muy importantes porque esos son los que permiten construir un significado a través de extraer los mismos elementos del mensaje que necesitamos para que podamos seguir el hilo de la conversación. En última instancia, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos es lo que nosotros conocemos, lo que hemos construido a nivel cognitivo. Y sin ello, y sin ese equilibrio entre esos conocimientos y entre el contexto cognitivo común, sería imposible la comunicación. Nos desconectaríamos fácilmente. Tengan en cuenta que un ejemplo que les puedo dar frente a ello es cuando nos comunicamos con los niños. Los niños no poseen toda la cantidad de información que nosotros tenemos y como no poseen esa cantidad de información, ellos requieren de un vocabulario específico, de unas explicaciones de pronto más largas, de mucha ejemplificación. Y no lo diría solamente de los niños, pues hablo de los niños porque nosotros como adultos hay veces tendemos a dar por sentado o por obvio que ellos nos entienden todos los discursos que tenemos en las aulas. Pero eso nos puede suceder también entre adultos. En una clase ustedes podrían entrar y no entender precisamente a partir de los discursos que se desarrollan en la misma clase. Otro aspecto es el contexto espacial y temporal. Indica el presente del pasado al futuro que tiene la acción y tiene como referente este enunciado. Nosotros tendríamos que mirar específicamente, sobre todo en este tiempo en el cual lo espacial y lo temporal tiene rupturas precisamente por las comunicaciones a través de que no tienen que ser en espacios y tiempos compartidos directamente, sino que pueden ser como esta comunicación que yo estoy haciendo en este momento, que es una comunicación virtual. Tendríamos que tener en cuenta que ese contexto espacial y temporal también debe estar adecuado y que en ese adecuado pues tendríamos que entrar en sintonía para que el interlocutor pueda comprender ese espacio o ese contexto social y cultural donde se produce la comunicación. Vamos a hablar ahora de los componentes del lenguaje, teniendo en cuenta que el lenguaje, la expresión y la lengua están conformados por componentes que constituyen la estructura léxica, gramatical, sintáctica, pragmática y semántica que nosotros manejamos. Vamos a hablar paso a paso de uno. Acá en esta diapositiva pues los voy a describir y más adelante pues vamos a ver el desarrollo en la infancia. El primero es el componente fonético fonológico.
Este componente abarca el conjunto de sonidos del idioma y de sus modelos o tipos ideales de fonemas. Es el estudio de los fonos que inicia desde el nacimiento, desde el nacimiento. En esta parte, este componente desarrolla lo que es la percepción e imitación de los sonidos y las combinaciones entre las palabras. Tengamos en cuenta que en este desarrollo de estos sonidos fonológicos, es como inicia desde el nacimiento, el niño a través de la percepción auditiva es que va aprendiendo, va reconociendo esos sonidos del lenguaje. El segundo componente es el léxico semántico, que corresponde al vocabulario, a la comprensión y el uso de las palabras y la función de su significado. El tercero es el sintáctico gramatical, en el cual abarca lo que es la morfología, que es las leyes de las palabras, de la transformación y la composición de las palabras, y la sintaxis, que es la combinación de las palabras dentro de una oración, ya sea escrita o sea de manera oral. Es un componente que surge tarde, pues de alguna manera es complejo frente a toda la comprensión de las reglas gramaticales que tiene el lenguaje. Por su parte, en la pragmática, es el uso del lenguaje en el contexto social, en el contexto en el cual podemos tener un intercambio comunicativo. Cuando el niño empieza a comprender o cuando las personas empiezan a comprender el uso que se da en el contexto cotidiano, cómo es que yo me comporto y cómo es que el lenguaje se vuelve un mediador frente a lo social y frente a lo cultural. En esta parte vamos a hablar de la fonología, del sistema léxico, semántico y el pragmático. Aquí en la diapositiva pues van a encontrar una evolución del desarrollo de estos componentes en la infancia. No obstante, no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a hacer la relación con el uso social o con la construcción del desarrollo desde una perspectiva social. Frente a la fonología, hay que entender que este proceso de adquisición fonológico comienza desde el nacimiento con la emisión de los primeros sonidos y se continúa de forma progresiva y gradual hasta la edad de los 4 meses. También se debe distinguir que hay una capacidad de percibir del habla y una capacidad de producirla. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan la diapositiva, hablamos de gorjeos, balbuceo, protopalabras y palabras en las cuales se van dando a medida que el niño produce el lenguaje. Sin embargo, la capacidad que él tiene para leer, para comprender el mundo, es muchísimo mayor a la de producción de esto. Esto se debe tener en cuenta, sobre todo en el aprendizaje de la lectura y la escritura, cuando se vayan dando más adelante. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando nosotros interaccionamos con los niños, ellos comprenden el mundo, pueden hacer narraciones, construyen textos a medida en el lenguaje oral que son maravillosos, pero para poder escribirlos, ellos tienen que pasar a un segundo código, que es el código escrito, en el cual las extensiones no son tan amplias, y esto depende también del uso y la comprensión de los fonos y los fonos que posteriormente van a incorporarse a un sistema de escritura y a un sistema pues de lectura. Entonces tendríamos que ver que esa capacidad, no confundir estos dos elementos, sino entender que la comprensión que tiene del niño del mundo es maravillosa, precisamente en su amplitud. El sistema semántico y léxico inicia con una primera etapa que es la preléxica, en la cual hay una intención comunicativa y esa puede ser reconocida por los padres de familia, en las cuales se ven en emisiones en categoría de palabras que se asocian con objetos o situaciones y se acompañan precisamente de desarrollos frente a gestos, frente al desarrollo de expresiones faciales estereotipadas y que van acompañadas y asociadas de las rutinas que él va desarrollando. En esta parte también hay que tener en cuenta que pese a que se hacen esas producciones y que tienen una intención comunicativa, no tienen entidad convencional. ¿Qué quiere decir? No todas las palabras que él utiliza corresponden convencionalmente con las palabras que nosotros conocemos dentro de un código oral que manejamos. Y esto es algo que entre la relación entre cuidador y niño se va estableciendo en una comunicación que va desde ese contacto y ese contexto cognitivo y ese contacto espacial y temporal que comparten, que da lugar a estas comprensiones de sentido que se están realizando.
También hay que ver que en esta etapa se pueden presentar dos errores, el de extensión y el de infraextensión. El primer de sobreextensión consiste en que se amplía el campo semántico de una palabra, incluyendo en su significado para los adultos, su significado para los adultos. Por ejemplo, llamar wow a todos los animales que están a su alrededor, o llamar carro a todos aquellos medios de transporte que correspondan con la idea de ese carro, llamar papá a todos a los que corresponden con el género masculino, o abuelo con todas las características que tiene de pronto un señor de avanzada edad. Es muy normal en ellos. El otro es de infraextensión, que es la reducción precisamente. Se pone el nombre a un objeto que es exclusivamente referido y que tiene cerca y no aplica o no se podría generalizar a los otros. Por ejemplo, llamar mesita de noche y no entender que los otros elementos que entran en esta categoría de mesas, de muebles, se podrían llamar de la misma manera. Estos aspectos se van superando con el tiempo. No hay necesidad pues de corregir enfáticamente al niño porque son errores de proceso, son elementos que se van desarrollando a medida que el niño va dando una comprensión del mundo. Y pues se tiene que tener en cuenta que los adultos como tal, lo que debemos hacer es acompañar. Después ya de los 19 a 30 meses, pues encontramos que hay un aumento progresivo de la comprensión del vocabulario, una incorporación de esos referentes de vocabulario, y en esa incorporación de los referentes de vocabulario, pues se van ampliando los enunciados que vamos construyendo, se va ampliando el nivel de entendión, de entender esas comunicaciones, apareciendo sinónimos, antónimos, reciprocidad, turnos de la palabra. Y a partir pues de los 4 años, pues ya en usar pronombres, relaciones causales, conjunciones, preposiciones de espacio y tiempo, que son las que configuran ese tipo de lenguaje. Aquí también vamos a encontrar el desarrollo morfosintáctico, que es el que corresponde a la sintaxis. En cuanto al desarrollo morfosintáctico, pues es el uso de la palabra, es la aparición inicial de un determinado fonema o de habla y la estructuración gramatical correcta. Aquí normalmente esto se va desarrollando poco a poco porque la comprensión de las reglas gramaticales es un aspecto que se hace con pausa. Aparecen pues negaciones, la pregunta ellos la entienden muy bien de la manera oral, las negaciones, también la palabra no es uno de los primeros elementos que se va comprendiendo. Entre los 24 y 30 meses pues aparecen secuencias de 3 elementos en los cuales los pueden utilizar como primeras frases. Los 30 meses también oraciones simples que van en concordancia, y hacia los 3 años pues ya hay una relación entre subordinadas, uso de adjetivos, pronombres y preposiciones, que da como relación a que el niño poco a poco, a medida que va usando el lenguaje, va entendiendo como ese sistema de reglas. Pasamos al pragmático, y en el pragmático, entendiendo que es el uso del habla social, se puede ver que la conversación, el diálogo, es lo que le permite al niño entender cuáles son esas reglas, cuáles son los códigos que utilizamos a nivel social y que nos permiten construir con el mundo. En esta parte pragmática, se podría también ampliar este desarrollo a la comprensión de las normas y de cómo es que nosotros empezamos a comunicarnos los unos con los otros. Este uso del lenguaje social pues se va aumentando y se va aprendiendo en un contexto, como yo lo dije, es dialógico, para que el niño tenga la posibilidad de expresar, comunicar y entrar en diálogos de reciprocidad en los cuales se mantengan conversaciones que poco a poco el niño va desarrollando. Hay que tener en cuenta que el niño es muy hábil para introducir temas de conversación, pero no lo sostiene por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Puede cambiar de tema de conversación según lo que vayamos interactuando con él. También hay que ver que esos códigos y esas reglas, ese entender educado de las peticiones, de pronto pedir favores, saludar a las personas, esas normas que tenemos sociales para nosotros coexistir y que tenemos unos códigos, unas etiquetas que nos permiten interactuar con los otros, al principio pues no tienen tanto sentido para los niños y por eso están en proceso de hacer de comprender cómo se usan y por qué se usan. Bueno, aquí vamos a hablar de las etapas de desarrollo del lenguaje como tal.
Frente a eso, pues hay que recordar que el niño es capaz de reconocer las expresiones emocionales y capaz de relacionarse con ellas directamente. Y esto lo hace de manera más ajustada a medida que va ampliando ese repertorio que él va construyendo en el desarrollo social, en la interacción con los otros. Por eso, pues es importante esas interacciones que se tienen en los primeros años, precisamente para que el niño pueda, a través de esos estímulos, poder empezar a, a desarrollarse. En el desarrollo cognitivo y social le permitirá adentrarse en el mundo de lo social. Si, bueno, recordando o de pronto nombrándolo, si no lo hemos nombrado o si no lo han visto en otra clase, pero el niño como tal, las primeras emociones que tiene son las sociomorales. El orgullo, la vergüenza son emociones que van apareciendo precisamente en la interacción del otro y en esa capacidad que él tiene para comparar y valorar la conducta con relación a una norma determinada. Cuando yo hablo de esto y empiezo a nombrarlo acá en las etapas del lenguaje, precisamente es porque es esa comparación o ese desarrollo cognitivo y social el que permite que le dé sentido ellos a las interacciones que van teniendo y que vayan construyendo ese mundo social que es un mundo emocional y que en el que juega un papel importante las relaciones de apego con los otros sujetos. Esta relación afectiva es la base fundamental para un desarrollo adecuado. Por eso es que se insiste en que las condiciones de desarrollo de los niños deben ser unas condiciones cercanas, de afecto, de cercanía, de relación con los adultos a través de una interacción respetuosa de lo que es el niño, pero también al mismo tiempo una relación en la que se entienda que el logro más importante que tienen los niños en ese momento es la comunicación y la capacidad que ellos tienen para expresar sus pensamientos y que no sea una relación unísona, sino que hay que interactuar con ellos desde lo que saben, desde lo que ellos han desarrollado. El bebé ya nace con unas predisposiciones innatas que le permiten a ellos iniciar el proceso de adquisición del lenguaje siempre y cuando se desarrolle en un contexto interactivo y comunicativo que le permite el habla, la expresión gestual, las estrategias comunicativas o las señales comunicativas que nosotros ya hemos hablado. Esta es una tabla en la cual les va a mostrar como la progresión frente a ello. Vamos a tener dos etapas, la etapa prelingüística y el desarrollo fonológico o etapa lingüística, las cuales pasan por estas subetapas en las cuales rápidamente las vamos a reconocer precisamente como parte del desarrollo evolutivo, pero también como ese desarrollo en el cual se da en el aspecto social, el desarrollo que se da únicamente en interacción con los otros. Como les expresé, la etapa prelingüística o preverbal va hasta el primer año de vida, en la cual el niño aprenderá pues, a comunicarse intencionalmente, es decir, a establecer un vínculo afectivo y comunicativo mediante gestos, vocalizaciones con el adulto, utilizar funciones comunicativas básicas que se desarrollarán posteriormente en las primeras palabras y conocer el entorno que irá dotando de significado los intercambios comunicativos. Este pues, periodo está mediado desde el desarrollo fonológico que establece el bebé y de los componentes esenciales, como uno, la forma, que es los sonidos que van a formar las palabras, el contenido, que son los significados cuando hablamos de la parte semántica, y el uso, que es la situación y el contexto comunicativo que correspondería con la parte pragmática. Aquí nos hablan de una teoría del desarrollo lingüístico que se puede dividir en unos estadios que van del 1 al 4. El primer estadio, de 0 a 2 meses, es el de las preadaptaciones para la interacción. El rostro humano, como tal, es la primera fuente es la primera fuente de interés que tiene el neonato. Prefiere con frecuencia buscar ese rostro humano, ese patrón que tiene de desarrollo pues, en la madre o en el cuidador, en el cual se vincula con un estímulo auditivo, que es la voz, y que capta su interés. Esas preferencias que tienen los niños en la cara van a construir sus primeras señales de comunicación. ¿Cómo las construyen? Pues el bebé viene o estas primeras comunicaciones vienen acompañadas del contacto físico, de ese diálogo corporal que se establece entre la madre y el hijo, que desde algunos autores han interpretado como una conversación, como ese diálogo tónico emocional en el cual los unos y los otros pueden interpretar sus estados de ánimo, acomodan los labios, cómo es que
mueven los gestos, cómo es que sienten el cuerpo, cómo es que se van estableciendo canales de comunicación a partir de ese tono muscular. En esta parte, pues también encontramos que el bebé acompaña estos diálogos tónicos con la sonrisa, con los arrullos, con los llantos, y que a pesar de que no se pueden comunicar intencionalmente desde el nacimiento, ya dan señales comunicativas. En este periodo, pues cuando llora o ríe el bebé, lo que está marcando es su sensación o su estado de bienestar o de malestar. Somos los adultos los que de alguna manera interpretamos esos estados emocionales, esos estados físicos, y se le atribuyen la carga comunicativa, dependiendo el contexto en el cual estemos con los niños. En el segundo estadio, pues está el interés activo por las personas. Este se caracteriza por el interés del niño por las personas, como se dice ahí, a través de las denominaciones de juegos de cara a cara. Esos juegos incluyen pues la parte de las miradas, incluyen también las expresiones faciales, los movimientos corporales y las vocalizaciones acompañadas de las expresiones positivas. También se dan las sonrisas sociales que responden a los estados de ánimo internos y que se dan en un contexto específico, contexto que de alguna manera es interactivo y que desempeñan un papel fundamental en los primeros señales comunicativas. De los 5 a los 8 meses, pues hay un aumento por el interés de los objetos y se produce ese interés por interaccionar frente al adulto y el objeto físico, dentro de los cuales el niño descubre los objetos y va introduciendo la relación con él, va experimentando y va mirando cuáles son los objetos que son atractivos dentro de ese contexto que nosotros configuramos para ellos. Esta fascinación del niño pues comienza por los objetos de los adultos que los adultos le proveemos que son más cercanos o con los que tienen mayor interacción, y comienzan los juegos infantiles o los juegos corporales con los adultos. También aparecen pues las conductas anticipatorias como consecuencia de la interacción que ellos tienen con los objetos y con las personas. Un asunto de la conducta anticipatoria, un ejemplo que se puede dar en la conducta anticipatoria es cuando la madre se acerca y la madre se agacha, se dispone para tener contacto con el niño y el niño alza las manos leyendo que ella tiene la intención de alzarlo y de entrar en contacto con él. Entonces, eso es un aspecto que marca la diferencia en ese interés por ese objeto, por esos elementos físicos. También hay una separación entre el mundo, una incisión, una separación entre el mundo físico y el mundo social. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones del niño se dirigen bien hacia los objetos o hacia las personas, pero pues coordinar ambos al mismo tiempo, colocarle atención al objeto y a la persona, no se pueden dar simultáneamente. Eso sucede precisamente en el estadio 4, que son de los 8 a los 12 meses, cuando hay una aparición de la comunicación intencional. En esta se da es anticipatoria ese primer año de vida de comunicación y se da desde una comunicación en la cual es posible coordinar los esquemas de objetos y de personas mediante un esquema único que permite que ellos coordinen sus acciones para poder atraer la atención del adulto frente al objeto o con el objeto atraer la atención del adulto. Los actos que realizan los niños en esta parte tienen la denominación de gestos y se caracterizan por, uno, ser acciones ritualizadas que consisten en suprimir o transformar el acto de manera por ellos mismos y de conseguir lo perseguido. Por ejemplo, al estirar la mano, todo el cuerpo, los dedos, intentar alcanzar un objeto y a través de esa posición, en ese acto mecánico, pues guiar la atención del adulto o lograr su cometido de coger ese objeto. Y otros objetos con las personas, que es la orientación que suele hacerse frente a la dirección física del objeto. Yo puedo mirar el objeto, puedo señalar el objeto y el adulto pues me va a entender qué es lo que yo necesito, y esto puede ir acompañado de vocalizaciones que ya están en capacidad a esta edad. El repertorio gestual que utiliza el niño es variado, va desde la señalización, como lo dije, pues mirar el objeto, llamar la atención de la persona, y se da de manera compleja. Esto quiere decir que todo se da en un mismo tiempo, ya no se da de manera separada. Los actos comunicativos intencionales, pues más importantes,
En la conducta protoverbal, precisamente son los protoimperativos, que son los gestos mediante el cual el niño utiliza al adulto para conseguir un fin, y los protodeclarativos, que se usan para conseguir la atención del niño o del adulto de un objeto señalado. Bueno, aquí van a encontrar una especie de glosario frente a lo relevante en las etapas prelingüística. Recordar que los gestos comunicativos intencionales pues, se dividen en dos, en protoimperativos y protodeclarativos, que los primeros, los protoimperativos, son gestos los cuales utiliza el niño el adulto para conseguir algo, entonces hacer peticiones, ayudas, lo que él represente. Y los protodeclarativos, gestos que el niño utiliza para compartir la atención del adulto respecto a un objeto o un evento que señala. Entonces aquí hay un ejemplo, la conducta de señalar, extender el dedo, puede ser utilizada por un protoimperativo, si quiere una galleta, pues que se la dé, o un protodeclarativo, por ejemplo, enseñar a un coche que pasa por la calle, pues para llamar la atención de su madre o de su cuidador, y que él pueda coordinar. Recordemos que Jerome Brunner habla también de una atención conjunta, y esa atención conjunta es lo que también viene siendo acá como esa coordinación de atenciones que nos permiten localizar un objeto o tener centrada la atención sobre un solo objeto.